Bueno, vamos a ir empezando entonces la clase. Primero quería preguntarles si tenían, la idea era intentar empezar con algo del práctico 3, ¿ah? Que de alguna forma también utiliza herramientas ahí a partir ya del ejercicio 3 de matrices elementales que ya aparecía en el práctico 2 en alguno de los ejercicios de aplicaciones, en el que eran cuadraditos con bits, ceros y unos y demás. Ahí ya aparece la noción de lo que es una matriz elemental. No sé, el práctico 2 si tienen alguna duda como para darle algún cierre o no. Vieron que los de aplicaciones también están las soluciones en la página. Yo te iba a preguntar si podías hacer alguno de aplicaciones, pero si decís que están en la página, capaz que preferís pasar directo al práctico 3, no sé. Están en la página. Si quieren podemos empezar a ver el último ese, justamente el de los cuadraditos con los bits y no sé qué más. Porque de última ya nos introduce justamente la noción de lo que es una matriz elemental, que como les digo nos viene bien para el ejercicio 3 después del práctico siguiente. A ver. Bueno, entonces, esperen que copio la letra. O 3, 2. Ahí va. Entonces, esperen que comparto cámara. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve bien. Bien. Sí. Bueno, entonces, del práctico 2, el 4.2, ¿tá? Vamos a mirar, que era de imágenes. Entonces dice, en este ejercicio se estudiará cómo a partir de operaciones de matrices podemos manipular una imagen. Una imagen en blanco y negro, sin grises, puede representarse como una matriz de ceros y unos, donde un 0 representa un bit negro, mientras que un 1 representa uno blanco. ¿Tá? Entonces, ahí nos da una imagen, una cuadrícula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, de 6 por 6. ¿Tá? Y acá tiene una cierta imagen que es en la posición acá 3.3, tiene un cuadradito pintado, tiene como como una L al revés. Ahí va. Ese es el dibujito, esa es la imagen, ¿no? Y lo que dice es que entonces esa imagen la podemos codificar como si a los cuadraditos pintados de negro, ¿no? Los representamos con un 0, y a los en blanco, a los bits en blanco los representamos con un 1, entonces esto podemos ver justamente que se puede representar como una matriz de 6 por 6, tamaño 6 por 6, de ceros y 1, donde justamente voy a poner un 0 en donde donde está pintado negro y 1 en el resto. ¿tá? Entonces, ¿cómo se vería la matriz
para que codifica esta imagen, la matriz de ceros y unos, sería entonces 6 por 6, dijimos, tengo todo unos, dije que iba a poner unos en los blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el lugar, acá tengo 1, 1, 1, 1, 1, acá tengo un 1, acá tengo la L, acá tengo un 1, acá tengo un 0, acá tengo un 0, acá tengo un 0, ¿no? Ahí tengo la L, por eso puse ceros y después todo completo todo con unos. ¿Está? Para que con otro color, para que se vea. Ahí. Bueno, entonces, dice que parte A, asumiendo que lo importante es la parte negra y se quiere trasladar un lugar hacia la derecha, la imagen, ¿no? Esto se quiere mover así, la L es al revés para acá. Encontrar una matriz B de tamaño 6 por 6 con entradas reales, tal que el producto de A por B sea una solución al problema. ¿Está? O sea que lo que dice acá, ¿no? Justamente es que, como decía en la letra del ejercicio, ver que a partir de operaciones entre matrices, como por ejemplo acá nos dice que se supone que multiplicando A por una cierta matriz B, ¿tá? Uno puede manipular una imagen. ¿tá? Entonces uno tiene esta imagen, la quiere manipular, en el sentido de que justamente quiere deslizar la imagen un casillero todo hacia la derecha, ¿tá? Entonces, esa manipulación que hago con la imagen la puedo ver como se puede interpretar como el resultado de cierta multiplicación de A por una matriz B que habría que hallar cuál es, ¿tá? Que tiene ese efecto, ¿no? Multiplicar A por esa B me manipularía mi imagen de forma tal que me produce la imagen que quiero, que es correr esto hacia la derecha. Entonces, si uno lo piensa como matrices, uno podría decir, si yo quiero correr estos ceros, ¿no? Todos una posición hacia la derecha, ¿no? En el lugar que están estos ceros, entonces van a pasar a ver unos, porque todos estos ceros van a correrse para esta columna, ¿sí? Perdón, en el lugar de todos no. Digo, estos ceros los querría correr todos al lugar de la posición de estos tres unos, ¿no? En ese sentido, como que quiero cambiar columnas de lugar, de alguna forma, ¿no? Esta columna quiero que pase a estar acá, y esta columna, de alguna manera, hay que ver qué hago. Si la pongo de vuelta en este lugar y después la intercambio con esta otra para también mover este cero, o cómo lo hago, ¿no? Entonces, lo primero que podemos empezar a ver es esto, es que manipulando columnas, si yo intercambio columnas, de alguna manera podría llegar a mover la imagen, ¿sí? Mover los ceros y cambiarlos por los unos, justamente. Entonces, acá tengo un tema, ¿no? Si yo doy, por ejemplo, estas dos columnas, las doy vuelta, ¿no? Si de alguna manera después vemos cómo lo manipulo multiplicando matrices, pero en principio, si lo pienso en el tema de mover columnas, digo, si yo diera vuelta a estas dos columnas, quedan los ceros puestos estos donde quiero, ¿sí? Pero me quedarían tres unos acá, y este cero me queda separado. Yo quiero que este cero vaya también a ocupar la posición del 1 que va a estar ahora en este lugar. Entonces, en ese sentido, capaz que de vuelta tendría que hacer un movimiento de columnas para lograr poner efectivamente estos tres ceros ahora en la columna 4, que estaba en principio en la columna 3, y el cero que estaba en la columna 2 lo querría poner en la misma fila, pero ocupando la columna 3, ¿sí? Si hago eso, lo que estaría haciendo entonces es mover efectivamente un lugar hacia la derecha todos los ceros que tengo, y entonces habré movido la imagen hacia la derecha efectivamente un lugar. ¿Se ve? ¿Se ve eso? Que permutando columnas podría mover efectivamente la imagen hacia la derecha un lugar. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a plantearlo así. ¿Qué es lo que queremos hacer y en qué pasos puedo dividir el proceso de mover esos ceros entonces? Entonces decíamos, un paso sería, tengo la matriz, 1, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, acá tengo 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0,
Entonces, en un primer paso, moveríamos, vamos a poner acá arriba así, capaz, estas dos columnas de lugar. ¿Tá? Entonces me quedaría esta matriz, ¿no? Nos quedaría la matriz 1, 1, 1, 3, 4, 5, 6. Acá tengo todo el 1 de vuelta. Acá tengo 1, 1, 1. Ahora tengo el 0 acá. 1 y 1. 1, 1, 1. Tengo el 0 acá. Tengo un 0 acá. Y acá me queda un 1 y el 0 que tenía acá. Y 1, 1, 1, 1. ¿Tá? Entonces, si intercambio las columnas, me quedaría esto, ¿no? Si intercambio la 3 con la 4. Ahora después tendría que intercambiar la 2 con la 3 para poner el 0 acá en lugar de este 1, y ahí efectivamente me queda la L esa dada vuelta, toda movida hacia la derecha un lugar. Entonces hago otro paso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora digo que voy a intercambiar acá arriba con las flechitas esta con esta. ¿Tá? Y tengo... Uno, 0, 1, 1. Y ahora tendría el 0 acá y acá el 1. Y ahí logro lo que quiero. Entonces, si logramos ver que para pasar de esta que era A, ¿no? Porque esta era nuestra matriz a esta otra matriz, multiplicando A por una cierta matriz B, o sea que esta sea el producto, hay que ver esta, ¿cómo la obtengo? Si yo a A la multiplico por algo. ¿Qué tendría que poner acá? ¿No? ¿Qué matriz debería poner acá? Que justamente al multiplicar por A, el efecto que produce sobre A sea conmutarme dos columnas. Espera un poquito que... Bueno, entonces, ahí es donde aparecen el tipo de matrices que vamos a llamar matrices elementales. ¿Tá? Las matrices elementales van a ser matrices justamente que casi en todos los lugares tienen ceros o unos, algunas pueden llegar a tener en alguna posición un alfa, que no sea ni 0 ni 1, pero en general están llenas de ceros y unos. ¿Tá? Y el efecto que tienen las matrices elementales es que por cada operación elemental que nosotros hacemos, ¿se acuerdan al escalerizar? Al escalerizar hacemos 3 tipos de operaciones, ¿no? Las hacemos en las filas, pero de hecho también se podrían llegar a hacer en las columnas de una matriz. ¿Tá? Y aquellas operaciones elementales eran o intercambiar filas de lugar, que si lo pienso en función de operación con columnas, podría decir cambiar columnas de lugar. Pero las operaciones eran intercambio de filas de lugar, multiplico una fila por un cierto número, o a una fila le sumo un múltiplo de otra. ¿Tá? Lo que se ve justamente es que por cada operación elemental que tenemos asociada lo que llamamos una matriz elemental. ¿Tá? ¿Qué es esa matriz? Sería la matriz que uno obtiene si a la matriz identidad le aplica la operación elemental que quiere hacer justamente en la matriz, ¿no? O sea, quiero decir, a ver, vamos a detenernos un poco, ¿tá? Voy a primero a definir lo que son las matrices elementales para que después se entienda qué tengo que poner acá para que me produzca ese efecto de intercambiar columnas de lugar, ¿tá? Y acá lo mismo, una vez que entienda eso, acá voy a tener que, a lo que me quedó acá, volverlo a multiplicar por otra matriz elemental que me vuelva a permutar, pero ahora la 2 con la 3. ¿Tá? Acá me va a permutar la 3 con la 4 y luego la 2 con la 3. Pero es 2 veces hacer lo mismo, básicamente. ¿Tá? Entonces me detengo ahí un poquito y ahora vemos cuál sería esa matriz. Esas matrices, porque va a haber 2 matrices acá dando vuelta. Entonces, matrices elementales. ¿Qué es eso entonces las matrices elementales?
La idea es, recordemos las 3 operaciones elementales, por eso tiene el mismo nombre, que hacíamos cuando escalerizamos. Las voy a describir para las filas y vamos a ver qué matrices elementales resultan cuando yo hago esos intercambios de filas en lo que va a ser la matriz identidad. Lo vamos a hacer para las filas. Después vamos a ver que esas matrices elementales que obtenemos, dependiendo del lado que multipliquen a una cierta matriz A dada, como en este caso, ¿tá? Si tengo una A, si yo multiplico por la derecha a esa A, va a producir cierto efecto en las columnas de A, y si yo multiplico esa A por la izquierda, por la elemental, va a darnos un cierto efecto, a generar un cierto efecto, pero en las filas de A. O sea que, si después lo quiero generar el movimiento en filas o columnas, lo único que cambia es de qué lado voy a multiplicar a A por la elemental, ¿tá? Pero a priori para definirlas lo puedo hacer para las filas y después solamente decidir para qué lado y ver qué quiero modificar, si las columnas o las filas, ¿tá? Entonces, las operaciones elementales eran de 3 tipos. Uno era intercambiar filas de lugar. Esa era una operación. Entonces, esta operación elemental, ¿tá? Viene acompañada, si quieren, le puedo asociar una matriz, que entonces le llamo elemental, para esta operación, que es la siguiente. Si yo agarro la matriz identidad, ¿saben cuál es la identidad, no? La que tiene Sí, uno Sí. cuadrada siempre, unos en la diagonal y 0 fuera. Si yo agarro la matriz identidad y le hago esta operación elemental, lo voy a poner así. Vamos a llamarle E1 a esta operación. ¿tá? Entonces tengo la matriz identidad, le hago la operación esa elemental, que es a la identidad, le intercambio entonces la fila I con la fila J. La matriz que obtengo va a ser una matriz elemental asociada a esta operación, justamente. ¿tá? O sea, si lo hago en un ejemplo chiquito, ¿no? Si yo tuviera la matriz 1, 0, la matriz identidad 2 por 2, y por ejemplo la operación fuera cambio la fila 2 con la fila 1, si esta fuera mi operación, la matriz elemental que obtengo es, le hago la identidad a la operación, intercambio la fila 2 con la 1 y me quedaría esta. Esta sería una matriz elemental asociada a esta operación elemental que hice. ¿Tá? Por ahora la definición de las matrices elementales y después vemos qué efecto producen cuando multiplican a otra A que tenga. ¿tá? Pero cómo se hallan es así. A la identidad le hago la operación asociada, la operación elemental que quiera, y la que obtengo es la matriz elemental asociada a esa operación. ¿Qué otra operación podría ser? Además de intercambiar filas, multiplicar una fila por un número. ¿Se acuerdan? Se tenía fila I y la cambiaba por alfa fila I, con alfa no nulo. Lo mismo, agarro la matriz identidad, le aplico esa operación, vamos a llamarle E2 a esta operación, y la matriz que obtengo va a ser otra matriz elemental, también asociada a esta operación. ¿Cómo se ve esta? Vieron que esta se ve como permutación de filas nada más, ¿no? Las de tipo 1, podemos decir las de tipo 1, que intercambian filas, como le voy a estar haciendo movimientos a las filas de la identidad, lo único que tengo es una permutación de filas en la matriz identidad. ¿Estas cómo se ven? ¿Qué aspecto tienen? Bueno, en algún lugar donde la identidad tenía un 1, esta va a tener un alfa, porque esa fila, hay alguna fila que la multipliqué por alfa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, si digo a la fila 2 la cambio por 3 fila 2, entonces esto cómo se ve acá. Si yo tuviera la identidad de vuelta 2 por 2, supongamos, está chiquitita para que se visualice el ejemplo, uno le hace la operación esa a la identidad. Entonces, a la fila 2 la multiplico por 3. Entonces me queda la matriz 1, 0, 0, 3. Y esta sería mi 2. Vieron que pone un alfa en algún lugar, un alfa justamente no nulo, en algún lugar donde la identidad tenía un 1. En el resto no hace nada. Y el otro tipo de operación, las de tipo 3 que no faltan, era a una fila sumarle un múltiplo de otra. Entonces si yo a la fila I, por ejemplo, la cambio por fila I más alfa fila J, con I y J distintas,
aplico la operación esta, vamos a llamarle E3 a la identidad, y tengo el otro tipo de matriz elemental que podría llegar a tener. Voy a tener 3 tipos de matrices elementales, ¿tá? Las que cambian filas, las que permutan filas, las que ponen un alfa non 1 en alguna posición donde tenía un 1 en la identidad, y estas otras que hacen Porque hoy sí, hoy sos una a la identidad, le aplico la operación y obtendré otro tipo de matriz elemental que le llamo E3. Por ejemplo, si a la fila 2 la cambio por fila 2 más 2 fila 1, y supongamos de vuelta que esta fuera 2 por 2, ¿tá? Como se ve la matriz elemental cuando le aplico esta operación a la identidad es la 1 queda igual y la fila 2 la cambio por la combinación lineal esta, ¿no? Entonces va a ser 0 más 2 por 1, me queda un 2 acá, y después me quedaría 1 más 2 por 0, se me queda 1. O sea que esta lo que hace es que en algún lugar donde la identidad tenía 0, pone un alfa no nulo. ¿Vieron? Esta pone un alfa no nulo donde, en algún lugar donde tenía un 1 la identidad. Estas ponen en algún lugar donde la identidad tenía un 0, un alfa no nulo, que justamente es el alfa por el cual multiplico a la fila que le sumo después a la otra, ¿no? ¿Sí? Así que las elementales difieren muy poquito de la matriz identidad. Difieren realmente muy poco. Difieren en una entrada distinta de 1, en alguna entrada distinta de 1, o difieren de la identidad en alguna entrada distinta de 0, o bien difieren de la identidad en cuanto a que están ordenadas distintas las filas de la identidad. ¿Tá? Y esas se llaman entonces matrices elementales. ¿Se entendió la definición y cómo las obtengo? Sí, yo tengo una duda, o una Sí, pregunta en realidad. ¿Y si nosotros le aplicamos esa matriz elemental que obtenemos a la matriz sí. que nosotros estamos trabajando, generamos el movimiento del ejercicio, por ejemplo? Exacto, exactamente. El tema está en ver de qué lado multiplicas a tu matriz A para ver si el efecto que generas lo generas en las filas o en las columnas. Y ahora importa mucho eso. Vamos a mirarlo en estos ejemplos chiquititos de qué lado tendría que ser el producto para hacer la modificación si la quiero hacer en las filas o en las columnas. ¿Tá? Eso, exacto. Entonces, fíjate, si vos, por ejemplo, tenés una matriz, ¿no? Vamos a poner acá 1, 1, 2, no sé, poner que esta fuera A, ¿tá? Y vieron que nosotros cuando escalerizamos, por ejemplo, queremos poner un 0 acá, ¿no? Entonces uno dice, bueno, quiero poner un 0 acá, por ejemplo, resto las filas. Fila 2 menos fila 1, estaría haciendo una operación elemental de este tipo. A la fila 2 la cambio por fila 2 menos 1, fila 1, ¿no? Entonces, la matriz que obtengo es la misma que obtendría si yo a A la multiplico por la izquierda, por la elemental asociada a la operación elemental que quiero hacer. O sea, es decir, quiero hacer una modificación en las filas. Por ejemplo, quiero poner un 0 acá. ¿tá? Y yo hago esta operación elemental de tipo 3, según lo que le llamamos nosotros acá, que es a la fila 2 cambiarla por fila 2 menos 1, ¿no? Por fila 1. ¿Ah? Esta operación viene acompañada, por lo que vimos, de una matriz elemental. ¿Cuál sería esta elemental acá? Vamos a llamarle E3 para ser consistente con la notación que use acá arriba. ¿tá? Sería, agarro la matriz identidad del tamaño que tiene A, 2 por 2, y le aplico esa operación elemental, pero a la identidad. Y ahí obtengo la matriz elemental, dijimos hoy. ¿tá? Veamos cómo sería acá. Yo agarro la matriz 1, 0, 0, 1 y le aplico esta operación, que es restarle a la 2, le resto la 1. ¿tá? Entonces, ¿qué matriz me queda? La primera fila me queda igual, y la segunda va a ser 0 menos 1, pues dije las iba a restar, ¿no? 0 menos 1, menos 1, y después tendría 1 menos 0, 1. Esta sería la elemental asociada a esta operación elemental. ¿tá? Fíjense en qué pasa. Si acá simplemente lo escalerizáramos a A para ver qué matriz obtengo. Vamos a la cuenta. Resto las filas, tengo 1, 1 igual, 1 menos 1, 0, y 2 menos 1 es 1. ¿tá? Esta es la matriz que obtengo de aplicarle la operación a A. ¿tá? Lo que podemos afirmar, si se fijan,
es que esta matriz también la puedo obtener si yo a A la multiplico por la elemental del lado izquierdo. O sea que si el efecto lo quiero generar en las filas, porque lo que hice justamente fue una operación con las filas, lo tengo que multiplicar a la elemental por la izquierda. A ver, chequémoslo. Multipliquemos E3 por A y veamos que efectivamente nos da esta. ¿Ah? Entonces, acá yo voy a hacer así. Ahí. Tengo E3, voy a hacer E3 por A. ¿Tá? Me voy a copiar el cuadrito. Lo vamos a borrar después. ¿Cómo? No. No. Bueno, E3 por A. ¿Tá? Hacemos la multiplicación de matrices que vimos en la clase pasada. 1 por 1, 1 más 0 por 1, 0. O sea, me queda 1 acá. 1 por 1, 1 más 0 por 2, me queda 1. Menos 1 por 1, menos 1. Más 1 por 1, 1. Menos 1 más 1, 0. Y después tengo menos 1 por 1 menos 1, más 1 por 2, 2. 2 menos 1, 1. Entonces, el producto de 3 por A que me dejó como resultado la matriz escalarizada que había obtenido arriba cuando justamente apliqué la operación elemental directamente a A. ¿Sí? Esta es la U que obtuve acá, ¿no? Esta ya es la escalarizada, en un pasito ya quedó escalarizada. Y acá obtuve U. Entonces, ¿cuál parece ser la conclusión? ¿Tá? Cada vez que yo aplico una operación elemental en las filas de A, ¿tá? La matriz que obtengo como resultado es la misma matriz que obtendría si a A la multiplico por la izquierda por la matriz elemental asociada a esa operación elemental. ¿Así? ¿Sí? Esta es E3 por A. En realidad yo no. Así que vamos a Che, anotarlo si gurises, quieren. tienen los micrófonos abiertos. Tengan ojo por las dudas. Ahí va, sí. Gracias. Acuérdense en silenciar, sí. Si quieren hacer una pregunta, obviamente abran el audio y pregunten, pero si no, entonces, acá vamos a anotarlo como conclusión. Es un ejemplo, ¿no? Obviamente que un ejemplo no alcanza para demostrarlo. Está la prueba en el teórico. ¿Tá? En el teórico y en el libro y todo lo demás, está la prueba de por qué pasa esto. ¿Tá? Acá yo solo se los estoy mostrando con un ejemplo. Pero la idea es entonces que hacer una operación elemental en las filas de A deja como resultado una matriz que puede obtenerse multiplicando A por la izquierda por una matriz elemental justamente asociada a la operación elemental, ¿no? En cuestión. Entonces, cada paso de la escalarización se codifica como el producto a la izquierda de A por una cierta matriz elemental. De tal forma que si yo pasé de A a U en n pasos, haciendo n operaciones elementales entre sus filas, habrá entonces n matrices elementales, una para cada operación, que van a ir multiplicando A por la izquierda sucesivamente hasta dejarme ese producto, la matriz U.
¿Y la multiplicación siempre es por la izquierda? No, a ver, cuando uno escaleriza, sí. Por lo que estamos viendo acá, cuando vos escalerizás, viste que siempre escalerizás usando las filas. Entonces, si el movimiento lo querés realizar en las filas, o el efecto querés generarlo en las filas, sí, sí, tiene que ser la multiplicación de las elementales, debe ir por la izquierda, siempre. ¿Tá? Ahora, si a vos te interesa, ahora vamos a ver, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a agarrar esta y vamos a multiplicarla por la derecha, por esta de 3, a ver qué hace. ¿Tá? La idea es que si vos cambiás el lado y la multiplicas por la derecha a por una de estas elementales, lo que te produce es ese efecto, pero en las columnas. O Ah, sea, en vez de hacerle la operación con las filas, haces la operación con las columnas. Y tenés, si hicieras esta operación con las columnas de A, la matriz que obtendrías sería la misma que obtenés si multiplicas a A por E3 del otro lado. A ver, veámoslo para el otro lado. Entonces, eso ya me da la respuesta de cuáles son las matrices que tengo que multiplicar allá arriba en el ejemplo, en el ejercicio de las imágenes, si yo lo que quiero es permutar columnas. ¿Sí? Puedo ver cuál es la matriz que permuta las filas, ver cuál sería la elemental asociada a la operación que permuta filas, y después esa la multiplico por la izquierda por ahí, me va a permutar columnas. Si quieres. O directamente pensarlo para para las columnas, o sea, da lo mismo. Entonces, acá vos, por ejemplo, si haces A por E3 del otro lado, ¿no? ¿Qué te deja esto? Este 3 yo la obtuve haciendo la combinación entre las filas. A ver, bueno, vamos a la cuenta y vemos a ver, que me queda una duda acá. Vamos a poner A, 1, 1, 1, 2, y después pongo E3, que es 1, 0, menos 1, 1. ¿Tá? Si multiplico así, me queda 1, menos 1, 0. Después nos queda 1 por 0 más 1 por 1, 1. 1 por 1, 1, menos 2. 1 menos 2, menos 1. Y después acá nos queda 0, 2. 2. La A originalmente era esta, así que, a ver, esta sale de hacer la operación pero con las columnas. Si yo a A le hago columna 2, la cambio por columna 2 menos columna 1, esta es A, hacemos esta menos esta, nos queda 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 1. ¿Tá? Entonces hay que hacerla. Claro, esta elemental, déjenme poner un poquito de eso porque con las columnas siempre trabajamos con las filas, con las columnas siempre si yo a la identidad, que es 1, 0, 0, 1, le hago la operación, que es cambiar la columna 2, la cambio por columna 2 menos columna 1, ¿no? Que es la misma que hice con las filas, pero ahora con las columnas, acá nos queda la matriz, la columna 2 es la que cambio, ¿tá? Nos queda 0 menos 1 menos 1, 1 menos 0, 1. ¿Tá? Esta no es esta, es la que tiene un 1. Acá me queda con estas posiciones cambiadas, claro. O sea que, está. A ver, retomo lo que pasa para las columnas, ¿tá? Porque acá fíjense, ¿qué es lo que, o sea, qué pasó? Si yo multiplico A por la E3, cuando la E3 la había obtenido haciendo una operación elemental en las filas, ¿tá? Cuando multiplico por A, fíjense en que la que me queda, ¿sí? Es esta. No es exactamente la A con la operación elemental hecha en sus columnas. Porque si yo a la columna 2 la cambio por columna 2 menos columna 1, acá hago 1 menos 1 me queda 0, ¿no? Y acá hago 2 menos 1 me queda 1.
acá me está quedando un -1, además el resultado yo lo quería anotar en la columna 2 y me quedó apuntado en la columna 1, si se fijan, la que se modificó acá fue la columna 1 y no la 2, que era la que yo quería cambiar. Entonces, ¿cuál fue el problema ahí? Que la E3 yo la obtuve de la identidad haciéndole la operación en las filas, pero yo ahora lo quiero hacer para las columnas. Entonces, hay que hacer, digamos, todo para las columnas o todo para las filas. No es que puedo mezclar, porque acá yo estaba mezclando si hago esto. Porque esta la obtuve haciendo operaciones en las filas y después la multipliqué por la izquierda, por la derecha, porque queríamos generar un movimiento en las columnas. Sí, genero un movimiento en columnas, pero no es exactamente el que quiero, porque yo quería hacer esto en las columnas de A y no es exactamente lo que me está quedando al hacer la multiplicación por esta E3 por la derecha. ¿Cuál es el problema? Que la E3 la había obtenido moviendo filas, entonces haciendo operaciones en filas. ¿Ah? Entonces, ¿qué debo hacer si lo quiero hacer para las columnas? Hallar E3, ¿de qué forma? Igual que hacía con las filas, pero ahora para las columnas. O sea, agarro la identidad y le hago la operación en las columnas y veo qué elemental obtengo. Esa elemental, ahora sí, si la multiplico a la derecha por A, voy a obtener la matriz que obtendría si a A le hago la operación en las columnas. ¿Se entiende? El tema es no mezclar las filas con las columnas. ¿Tá? O hago todo para filas o hago todo para las columnas. ¿Tá? Entonces, este fue, acá vemos que no nos da. O sea, ¿qué tendríamos que hacer si queremos modificar las columnas? Vamos a empezar acá para las columnas de vuelta. Yo tengo A, que es 1, 1, 1, 2, ¿tá? Y supongamos que quiero, vamos a pensar en otra operación, si quieren, que quiero, bueno, en esta misma, a ver, yo quiero cambiar, quiero hacer la análogo a esto, pero con las columnas era a la columna 2, la quiero cambiar por columna 2 menos columna 1. O sea, la misma operación que había hecho con la fila, que me llevó a hallar E3, pero ahora lo hago todo para columnas. ¿Tá? Esto querría hacer yo. Si yo se lo hago a A, ¿cuál matriz obtengo? Así chequeamos que nos quede bien después. La 1 la copio igual, ¿tá? Y la columna 2 la querría cambiar por el resultado de la combinación lineal, que es hacer esta menos esta. Entonces queda 1 menos 1, 0, y 2 menos 1, 1. Esta es la que obtengo si le hago esta operación elemental a las columnas de A. Ahora arranco de 0. Esta operación se la voy a hacer a la identidad para ver cuál es la elemental asociada a esta operación. ¿Ah? Agarro la identidad, le hago la operación, la misma. Entonces, ¿qué matriz elemental obtendríamos? Sería la 1 la copio igual, y la columna 2 la obtengo restando la 2 con la 1. 0 menos 1 es menos 1, y 1 menos 0 es 1. Ahora, si yo hago A por esta, veamos si nos da esta. ¿Tá? Y el orden debe de ir entonces, vamos a llamarle a esta E3 un gorrito porque es distinta de la otra anterior. La otra era para la fila y esta no, está para la columna. Si yo multiplico de este lado, se supone que debería de darme esta. Vamos a ver. Tengo A acá y tengo este gorrito acá. ¿Tá? Multiplico, me queda 1 por 1, 1, más 1 por 0, 1. 1 por menos 1 me da menos 1, más 1 por 1 me da 0. 1 por 1 me da 1, más 2 por 0 me da 1. Y 1 por menos 1 nos da menos 1, más 2 por 1, 2. 2 menos 1, 1. Y ahora sí, llegamos al resultado correcto. ¿Sí? O sea, esta, que es la que obtuve haciéndole la operación directamente a con sus columnas, es la misma que obtengo si, calculando la elemental, que la obtengo a partir de la identidad, haciéndole la misma operación en las columnas, multiplico esa elemental por la derecha, ahora A, y me produce un efecto efectivamente en las columnas. Así que si quieren podemos poner la misma conclusión pero para la columna. Hacer una operación elemental en las columnas de A deja como resultado una matriz que puede obtenerse multiplicando A por la derecha por una matriz elemental asociada a la operación elemental en cuestión.
¿tá? Esta sería la asociada a esta operación elemental en las columnas. ¿Se entiende? Sí, Que sí. no pregunten. Tá. Entonces vamos a apuntar ese resultado, que es el mismo. Y ahora sí ya podemos terminar el ejercicio de las imágenes. Van a ver que nos queda muy fácil. A partir de esto es muy fácil entender cómo hacerlo. Entonces, hacer una operación elemental en las columnas de A, deja como resultado una matriz que puede obtenerse multiplicando A por la derecha por una matriz elemental o asociada a la operación elemental en cuestión. Acá entre paréntesis por la duda, claro, A por la derecha, una matriz elemental, o sea, esta matriz elemental se obtiene de la identidad haciendo la correspondiente operación elemental en las columnas. En las columnas de la identidad. Y la identidad va a ser siempre una que tenga como diagonal 1 y el resto ceros del mismo tamaño que la matriz que queremos cambiar, ¿no? Sí, hay un detalle, ¿no? Porque si la matriz A es cuadrada, no hay duda de qué tamaño tiene que ser la identidad, ¿sí? Ahora, si la matriz A no es cuadrada, yo igualmente la puedo escalerizar, le puedo hacer movimientos, lo que quieran las columnas o las filas. Entonces, ahí de qué tamaño tomo la identidad, porque la identidad siempre es cuadrada, no puede ser rectangular, ¿tá? Entonces, ahí lo que tienen que pensar solamente es de qué lado van a multiplicar. La elemental, vieron que siempre sale de la identidad, o sea, las elementales siempre son cuadradas también, al igual que la identidad. ¿Tá? Entonces, acá lo que tienen que pensar ustedes es, primero, de qué lado quieren multiplicar para ver si quieren mover filas, o generar movimientos en filas o en columnas. ¿Tá? Entonces, supongamos que quieren generar movimientos en las filas. Si quieren generar movimientos en las filas, la elemental, dijimos, tiene que ir por la izquierda. Si la elemental va a multiplicar por la izquierda, ya saben de qué tamaño va a tener que ser, porque para poder multiplicarse por A, la cantidad de columnas que tenga el elemental tiene que ser igual a la cantidad de filas que tenga A. Entonces, si A era M por N, el N no me importa. Yo voy a mirar el M de la A y la elemental va a tener que tener M columnas. Como dije que siempre es cuadrada, ya tengo de qué tamaño va a ser la elemental, M por M. Entonces agarro la identidad M por M, a esa matriz le hago la operación que le haya hecho en las filas A, se la hago a la identidad de tamaño M por M y tengo un elemental de tamaño M por M que va a ir a multiplicar a A por la izquierda. Así sacan el tamaño. Si, por el contrario, quieren hallar un elemental que multiplique por la derecha para hacer movimientos en las columnas, es justo al revés el tamaño, ¿no? Porque esta elemental tiene que venir a multiplicar por la derecha. Entonces, la cantidad de columnas que tenga A te tiene que coincidir con la cantidad de filas que tenga esta elemental para poderlas multiplicar. Si A tiene n columnas, la elemental tendrá que tener n filas. Y como tiene que ser cuadrada siempre, la elemental va a ser n por n. Así que la identidad ahí será n por n.
¿Está? Quieren lo ponemos si quieren, para que se acuerden así en un dibujito. Ponemos así. Sí, en caso general. En caso general, si esta A es así, M por N, ¿está? Si yo quiero hacer E por A, esta tiene que ser de tamaño M por M. O sea que yo voy a agarrar la identidad, le haré la operación elemental que quiera, acá, E, le llamo E en general la operación elemental, y la E que obtengo, esta va a ser la identidad M por M, y la E va a ser cuadrada M por M. Y va a multiplicar por la izquierda. ¿Tá? Si por otro lado quiero hacer A por E, esta E para poder multiplicar por A tiene que ser N por N. ¿Tá? Entonces de la identidad de tamaño N por N hago la operación elemental y tendré la E de tamaño N por N, que va a multiplicar a la derecha. O sea que esto vale para matrices de cualquier tamaño. No tienen por qué ser cuadradas. Los ejemplos siempre las puse yo 2×2. Y la que tenemos ahora en el ejemplo de imágenes también es cuadrada, 6×6. Pero no tienen por qué ser cuadrada y se puede hacer sin problemas. Bueno, entonces todo el ejercicio de imagen básicamente consiste en permutar columnas de lugar. Todas las partes, creo, de hecho, me parece. Lo hacemos para la primera parte, después ustedes lo piensan para las otras dos, ¿tá? Pero si entendieron cómo funcionan las elementales, después no hay mucho más que hacer. Vuelvo a la hoja que habíamos escrito al principio de imágenes, ¿tá? Justamente lo que hicimos fue pensarlo en 2 pasos, ¿tá? Recuerden que acá, por cada operación elemental, tengo una matriz. Si yo hago 2 operaciones elementales de a una, todas juntas, habrá 2 matrices elementales multiplicando, ¿tá? Entonces acá, cuando yo permutaba la 3 con la 4, ¿tá? Lo que hice fue justamente un movimiento en columnas. Entonces, según lo que dijimos, eso sería, esta matriz que obtengo sería la misma que obtendría si yo A la multiplico por la derecha, porque estoy haciendo un movimiento en las columnas, por una matriz elemental. Esa matriz elemental, ¿cómo la obtengo? Agarro la matriz de identidad y le hago la misma operación que le hice en las columnas A, pero a la identidad. Y ahí tengo E. Y esa E va a multiplicar entonces A por la derecha para darme esta. ¿Sí? Así que agarraríamos la identidad 6×6, le hacemos exactamente este movimiento de columnas que le hice a la identidad, y esa E la ponemos acá. Y me daría esta. Que todavía no resuelve el problema porque aún me falta hacer una operación más. ¿tá? Pero estamos en un paso intermedio. ¿tá? Entonces, esta acá le vamos a poner E1, si quieren, la primera que voy a multiplicar. ¿tá? Y la voy a obtener a la identidad cambiándole la 3 con la 4. ¿tá? Yo ya la voy a apuntar acá porque es fácil, ¿no? Es simplemente las columnas de la identidad quedan todas iguales, salvo la 3 y la 4 que se cambian. Entonces esta será 1, 0, 0, 0, 0, 0. La 2 es 0, 1, 0, 0, 0, 0. La 3 va a ocupar el lugar de la 4. La 3 sería la que tiene un 1 en el tercer lugar, ¿no? 0, 0, 1, 0, 0, 0. Y la 4 lo mismo, pero un 1 en el cuarto lugar. Bueno, ahora viene la cuarta, porque la intercambié con la 3. Tendría 0, 0, 0, 1 en el cuarto lugar, 0, 0. Después viene la 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Y las otras no las modifiqué porque solo cambié esas dos. Así que después queda todo igual. A la identidad 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ya que vieron que ahí los unos me quedaron justamente cambiados del lugar, ¿no? Entonces, ni me copié la identidad. Como que en la cabeza ya digo, ya sé cuál es la identidad. En la identidad cambio dos columnas de lugar, la 3 con la 4, y ya sé cuál es la elemental que obtengo.
Después estaría bueno que lo verifiquen, después hagan A por esta E1 y vean que efectivamente les queda esta. ¿Podrías repetir de dónde surgió la E1? Sí, la E1 surge de agarrar la matriz identidad, porque viste que todas las elementales, cuando vimos la construcción de las elementales acá más arriba, dijimos que la obtenías agarrando la matriz identidad y aplicándole la operación que le habías aplicado a A, aplicándose la matriz identidad. Entonces, yo a A le apliqué una operación que es intercambiar la columna 3 con la columna 4. ¿tá? Esa operación en columnas se la aplico ahora para las columnas, pero de la matriz identidad. Siempre partí de la identidad para hallar las elementales. Siempre. ¿tá? Entonces, si vos te consideras la matriz identidad 6 por 6, ¿cuál es? Tiene todo 1 en la diagonal principal y ceros afuera. Entonces, sería esta misma, pero con este 1 puesto acá y este 1 puesto en el lugar de este 0. ¿no? Este 1 iría acá a la 3, 3 y este 1 iría acá en la posición 4, 4. Esa es la identidad, la matriz identidad 6 por 6. Yo a esa matriz identidad le tengo que cambiar la columna 3 con la 4 porque es la misma operación que le hice a que tengo que hacerle ahora en la identidad. Entonces, si yo en la identidad cambio la columna 3 con la 4, la matriz que obtengo es esta, justamente. Las columnas 1, 2, 5 y 6 quedan iguales, con los unos en la diagonal principal, pero la 3 y la 4 cambian de lugar. Gracias. ¿tá? Y te dejo esa matriz. Bien, ahora para pasar de esta a esta, de vuelta hice un intercambio de columnas y cambié la 2 con la 3. ¿tá? Entonces, para pasar de acá a acá implicaría que a toda esta matriz que ahora tengo, que se llama A por E1, a su vez la multipliqué por la derecha por otra matriz elemental. ¿tá? O sea, tengo que a esta, ahora le hago una operación más, entonces esta que obtengo va a ser a la A por E1 que tenía, la habré multiplicado por la derecha por otra matriz más, también elemental. Esa, ¿cómo la obtengo? De vuelta, siempre de la identidad. Agarro la matriz identidad y le hago la operación que hice para pasar de acá a acá. Para pasar de acá a acá yo permuté la 2 con la 3. Entonces agarro la matriz identidad 6 por 6 y le cambio la 2 con la 3. Y esa que obtengo le llamo E2 y va a ser la que multiplique acá a la derecha para dejar esta como resultado. Claro, o ¿Ah? sea, E2 Sí. la sacás de una matriz de identidad nueva. Nueva, exacto. Siempre las calculás a partir de la identidad. ¿Sí? Entonces yo agarro, si quiero E2, agarro la matriz identidad y le cambio la 2 con la 3. Entonces la E2, le cambio la 2 con la 3. La 1 queda igual. La 2 va a ir al lugar, ahora va a ir la 3, que tiene 1 en el lugar 3 ahí. Después viene la 2. Y después las otras todas iguales. A lo que ya tenía en la identidad. O sea, no las cambiamos. Esta es E2. O sea que esta la obtuve entonces a la identidad, le hice la operación, que es cambiar la columna 2 con la columna 3, que obtuve E2. Acá E1 la había obtenido a partir de la identidad, haciéndole el cambio que era columna 3 por columna 4. Entonces, el producto acumulado, digamos así, ¿no? A por E1 por E2 me da efectivamente la matriz que yo quería. El tema que él no me pedía las elementales, me pedía una B que multiplique a A tal que A por B sea solución al problema. Entonces, ¿quién es la B acá? E1 por E2, ¿no? Exacto, la B es el producto de las elementales. Esta por esta. Entonces ahora habría que decir cómo queda B, porque yo tengo E1 y tengo E2.
hago directamente el producto de 1 por E2 si sé quién es B, o también lo pueden volver a razonar, ¿no? Y decir, acá viene la pregunta que me hicieron hoy. La elemental E2 la obtuve a partir de la identidad haciéndole esta modificación. El producto de ellas me da B. Ahora, si pienso que para obtener B a la E1 la multipliqué por la derecha por una elemental, olvídense ahora que 1 si quieren es un elemental, E1 es una matriz, que para obtener B la multipliqué a E1 por una elemental por la derecha. Entonces, podría decir que B es la matriz obtenida de E1 haciéndole la operación elemental esta a las columnas de E1, justamente. O sea que si yo a la E1 que ya tenía le hacía directamente la operación esta elemental en las columnas, la matriz que obtengo ya es el producto de 1 por E2, que es B. ¿Se entiende? O sea que acá le podrías a esta que tenía ya cambiarle la 2 con la 3 y ya obtengo el resultado final de E1 por E2. Pero está claro que ustedes entiendan quién es E1, quién es E2, qué da el producto. El producto realmente puede calcularse directamente aplicándole a la obtenida ya E1 a esa, sobre esa, la operación elemental. Entonces acá B va a ser a la E1 le hago el movimiento que hace 2 en las columnas porque aparece por la derecha de 1, que entonces le cambia la 2 con la 3 también. Así que como queda finalmente, queda la primera nada, igual. A esta le cambio la 2 con la 3, así que me queda la 0, 0, 0, 1, 0, 0, porque voy a cambiarle esta con esta. Después me queda la 0, 1 y 4 ceros. Y después de ahí para adelante queda igual a la de 1 que ya tenía. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 0, 0, 1. Esto sería B. Ya les digo, la pueden directamente hallar multiplicando las dos que tienen y ya está, y listo. O pensando que a E1 le están haciendo una operación elemental en las columnas porque la están multiplicando por derecha por una E2 que está ahí es elemental. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿Entendió? Está. Bueno, las otras dos partes del ejercicio 4 de imágenes son análogas. O sea, lo que pasa es que tienen que darse cuenta qué columnas tienen que intercambiar para que les quede la imagen que les pide que tiene que quedar. ¿Está? Después les pide el reflejo como si fueran espejo de esa L y después otra cosa. La parte C, otra imagen. Pero todas terminan siendo codificar movimiento de columnas y esa codificación en columnas sabemos que es entonces multiplicar por un elemental a la derecha. ¿Está? Tienen que darse cuenta cuál es el elemental y calcularla y bueno y demás. Como hicimos acá. Profe, ¿se puede preguntar algo más de este práctico o vas a pasar al próximo ya? Iba a pasar al próximo, pero a ver, preguntame a ver qué era. De la parte de geometría del Sí. 1C, la parte que dice probar que la función S es biyectiva y calcular su inversa. Sí. ¿Cómo probás que es biyectiva? En realidad vos tenés ahí la definición de la función, ¿no? S de x, y multiplica por esa matriz. Entonces, en particular, vos sabés cómo es cuánto vale en cada coordenada. Tenés. A ver, ¿qué resultado vamos a terminar probando justamente ahora en el práctico 3? Que está reenganchado con el práctico 3. Vamos a ver que
biyectiva es equivalente a que la matriz esa de 0, 1, 1, 0, ¿viste? Sea invertible como matriz. O sea, si una función va a ser biyectiva si la matriz asociada, digamos en ese caso, a la transformación, que es 0, 1, 1, 0, es invertible como matriz. Entonces sería solamente ver si es invertible la matriz. Pero bueno, dado que todavía no sabíamos invertir matrices en este práctico, vos tenés la función que es esta, multiplica por acá, por esto, entonces esto si yo lo multiplico me queda 0 por x más 1 por y me quedaba y 1 por x más 0 por y me quedaba x, ¿no? Está. Entonces la transformación es muy sencilla, simplemente intercambia la y con la x. ¿Está? Entonces la definición del liceo de función biyectiva, vos dirías, bueno, tengo que probar que es inyectiva. Para que sea inyectiva deberíamos ver que si yo tengo dos puntos del dominio que tienen la misma imagen, los puntos en realidad eran el mismo, porque eso es inyectiva, ¿no? ¿Te acordás que la inyectiva era si S de U es igual a S de B, entonces la única posibilidad que eso pase es que U y B sean iguales, ¿no? No puede haber dos elementos distintos que tengan la misma imagen, si no, no es inyectiva, ¿no? ¿Quién es U y quién es B? Dos puntos del dominio de la función. Y el dominio de la función son vectores o puntos de R2, X, Y. Entonces yo debería agarrar un U, que sea, supongamos, XY, un B, que esté en el dominio de S, que va a ser entonces, no sé, un X' y prima, ¿tá? Y sé que sus imágenes, estoy yo asumiendo, son iguales. Entonces yo acá sabría que S de U va a ser dar vuelta, ¿no? Y X. S de B es dar vuelta, y prima X', porque así es la función. Entonces yo sé que si estas dos cosas son iguales, estos dos puntos tienen que ser iguales, ¿no? Estos son iguales. Y la única forma de que dos puntos en el plano sean iguales es que coincidan coordenada a coordenada. Entonces, y va a tener que ser igual a y prima, y x va a tener que ser igual a x'. Pero entonces este punto y este eran el mismo, porque tienen este igual a este y este igual a este. O sea, u y b son iguales. Si pasa esto, vos sabés que y es igual a y prima, x es igual a x', entonces u es igual a b. Y ahí tenés la inyectiva probada. ¿Sí? Pero para que sea biyectiva no hay que probar que también sea sobreyectiva. Claro, ahí tenés la inyectiva nomás, probada. Te falta la sobreyectiva todavía. Sí. Está. Está. Para la sobreyectiva deberíamos de agarrar un elemento cualquiera en el codominio, que es R2 también, o sea, un punto cualquiera, AB, vamos a llamarle, y tendría que ver que tiene una preimagen. Tendríamos que ver que hay un XY, tal que cuando hago S de XY me da la B. Habría que ver cómo elegir el X, cómo elegir el Y para que la imagen me dé A, B, ¿no? Pero por cómo es la función es muy fácil también darnos cuenta cuál es la preimagen. Sobreyectiva. Si vos tenés un A, B cualquiera en el codominio de la función que es R2, habría que ver que existe un X, Y también en R2, en el dominio de la función, para que cuando hago S de XY me da AB. Bueno, pero si yo quiero que S de XY me dé AB, yo sé cómo está definida la función y sé que esto sigue X, tendría que pasar que IX sea igual a AB, ¿no? Entonces ya sé cómo definir Y, ya sé cómo definir X. O sea, si yo tengo dados A y B, yo tenía que hallar X y. Tenía que probar que existe un valor de X y un valor de Y que cumple esta igualdad. Bastaría con decir que tomo X igual a B y igual a y se verifica. ¿Sí? Definiendo X como B y el Y como A, tendríamos que el punto justamente XY de A cumple lo que queremos. S de XY va a ser a B. Entonces todo punto AB de R2 tiene una preimagen que es justamente tomar el BA, tomarlo al revés. Entonces, como es inyectiva y sobreyectiva, es biyectiva. S
es biyectiva. Y si una función era biyectiva, era invertible, ¿no? Que es la otra parte de ahí que te pide calcular la inversa. Invertible quería decir que había otra función que va al revés, o sea, que si S iba en este sentido, en vez de ser la -1, iba en el otro sentido, intercambiaba dominio y codominio, de forma tal que si vos aplicabas una y después la otra, volvías al punto de inicio, ¿no? Y tanto da si empezabas por acá por el dominio de S, ibas por S, volvías por S a la -1, volvías al mismo punto, o si empezabas por un punto en el codominio de S, primero hacías S a la -1 y después S, también volvías al mismo punto. Eso era lo de componer. Si yo hago S compuesta con S a la -1, me da lo mismo, para cualquier X me da el mismo X. Y también si hago primero S a la -1 y después S, también voy a cualquier punto I del codominio de S. Acá es muy intuitivo, ¿no? O sea, ¿cuál es la inversa? Si la S simetrizaba, ¿se acuerdan? Respecto a la recta 45 grados. Si yo tengo un punto, me lo transformaba en el simétrico con respecto a esa recta. La inversa, ahora agarra este punto y me lo tiene que devolver, me lo tiene que tirar para atrás. Porque la inversa es justamente eso, ¿no? Es deshacer, lo que hice con eso lo tengo que deshacer. ¿Cuál es la función? Si la función agarra este punto y me lo tiene que tirar para atrás, ¿qué está haciendo la función inversa? ¿Hace lo mismo que S o no? S simetrizaba con respecto a la recta 45 grados, agarraba el punto y lo simetrizaba. La inversa tiene que agarrarme este punto y mandármelo para atrás. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es S a la -1 en relación a S? ¿Hace lo mismo o no? ¿Simetriza o no? Sí, simetriza también. Simetriza de vuelta con respecto a la misma recta, la inversa, hace lo mismo, exactamente igual. Entonces, la inversa en realidad acá es la misma. O sea, la S a la -1 es la misma S, otra vez. O sea, si yo hago un punto, le hago S y le vuelvo a hacer S, vuelvo al mismo punto. Eso es cierto. Yo dije que la inversa tiene que ser la función tal que cuando yo haga S y S -1 me tiene que volver al mismo punto con el que había empezado. Pero si yo un punto lo simetrizo y lo vuelvo a simetrizar, recupero el mismo punto. Y tanto da si empiezo por acá y hago así y así, o si empiezo por este punto y hago así y después hago así. Vuelvo siempre al mismo. Entonces la inversa es la misma S acá, ¿no? S es biyectiva, existe la inversa que se llama S-1 y coincide con S. Es volver a simetrizar otra vez con respecto a la misma recta. Lo que hacíamos en el liceo para hallarla explícitamente, si querés también y darte cuenta que efectivamente es la misma, era, como vos vas para el otro lado, ahora en vez de dar XY y hallar AB, ahora vas al revés. Entonces, si yo te doy AB, vos tendrías que hallar el X y el Y. Y esa va a ser la imagen del AB por la inversa, por S-1. ¿No? Si la imagen de XY por S es AB, la imagen de AB por S a la -1 es XY. Entonces, si yo te doy AB, bastaría con que vos halles XY para saber cómo actúa la inversa. Y justamente es lo que hicimos acá cuando probamos la sobreyectiva. Si yo tomo X como B e Y como A, tengo como regresar. ¿Sí? Entonces, la inversa, yo podría decir, también digo, si acá lo pensé geométricamente y me di cuenta que es la misma. Pero si no, si es haciendo las cuentas, hacíamos eso. Este AB, yo le quiero hacer S a la -1, ¿tá? Y quiero ver quién sería la imagen. Y su imagen tiene que ser justamente el punto XY, que cuando le hice S me dio a B. O sea, si S de XY daba B, S a la -1 de AB tiene que ser XY. Y yo tendría que decir cuánto es X y cuánto es Y, para que esto pase. ¿Ah? Por lo que estamos viendo acá arriba que hicimos hoy, el X tendría que ser B y el Y tendría que ser A, para que esto pase. Entonces, por lo que vimos arriba, X es A, y es B, perdón, X es B, Y es A. Así que acá tengo la fórmula de la inversa. La inversa me queda, y efectivamente nos quedó igual a S. Porque nos queda S-1 de AB, vendría siendo XY, pero X dije que era B y era A. Entonces fíjense en que S a la -1 tiene la misma fórmula que S. Agarra un punto y lo da vuelta. Es la misma.
La teoría detrás del álgebra lineal que está acá, que vamos a probar dentro de poco, en los siguientes prácticos, es que si yo tengo una función que agarra un vector, como vimos acá, ¿no? Y lo multiplica por una matriz, esa era la transformación, este x era el xy, ¿tá? Era un vector de 2 coordenadas, y lo que hacía la función era entonces la multiplicación por una cierta matriz. Eso fue lo que hablamos en la clase pasada, que algunas transformaciones en el plano, como por ejemplo en este caso una simetría respecto a una recta, se pueden interpretar como un cierto producto por alguna matriz. ¿Tá? La simetría respecto a la recta de 45 grados, vimos que se puede, y vimos además quién era A, cómo era la matriz A. ¿Tá? Lo que vamos a ver en las siguientes clases después es que una función definida de esta forma, multiplicación por una matriz, va a ser biyectiva si, solo si, la matriz A es invertible. Entonces bastaría con ver teoría de matrices invertibles y ver si la matriz en este caso, que era la 0, 1, 1, 0, es invertible o no, para decir si la S como función es biyectiva o no. ¿Ah? Además, la inversa también tiene una expresión súper linda. O sea, si S de X era A por X, S a la menos 1 de X va a ser A a la menos 1 por X, justamente. Donde A a la menos 1, ¿quién es? La inversa de A. ¿No? En este caso en particular, que nuestra A era 1, 0, 1, 1, 0, vieron que dijimos que la S a la menos 1 y la S nos quedaron iguales. O sea que lo que va a pasar es que cuando yo invierta, vea teoría para invertir matrices, que era lo que quería empezar hoy, pero no nos dio, como ahora, bueno, ahora capaz lo podemos arrancar un pedacito. Esta, si yo la quisiera invertir, lo que va a pasar es que la inversa es ella misma, es igual a ella misma. La inversa de A es A. Entonces esta A menos 1 también es A, y por eso es que S de X y S menos 1 de X nos quedaron iguales, porque esta y esta son iguales. Esta va a tener inversa a ella misma. Por eso S y S menos 1 acá nos quedan iguales. Y eso es lo que busca un poco esta materia. Muchas cosas que vimos en el liceo para cierto tipo de funciones, ver si las podemos traducir a probar algo sobre alguna matriz. ¿Tá? Todo el curso básicamente se basa en matrices. ¿Tá? Entonces, ver si podemos decodificar esa información sobre la función en alguna propiedad que le tendríamos que pedir a la matriz. Si es que a toda función, y de qué forma tiene que ser la función para que yo le pueda asociar una matriz, ¿no? No va a ser cualquier función de las que vieron en el liceo que la vamos a poder expresar así. Son de cierto tipo. Ahí es donde va a entrar después la definición de lo que van a ser lo que vamos a llamar transformaciones lineales. ¿No? O sea, cierto tipo de funciones que vamos a llamar lineales van a cumplir esta propiedad de que se pueden expresar como producto por una matriz. Esas en particular, muchas propiedades de la función en sí, las puedo ver como propiedades para la matriz. Entonces, por eso es que insistimos tanto con las matrices, con las propiedades de las matrices, cómo multiplicar matrices. Por ejemplo, la composición de funciones se va a interpretar como la multiplicación de matrices. ¿Tá? La biyectividad de la función como la invertibilidad de la matriz. Y así, un montón de propiedades de A van a pasar a darnos propiedades sobre la función en sí. La inyectiva, por ejemplo, se puede traducir en propiedades para la matriz. La sobreyectiva también. La sobreyectiva básicamente va a tener que ver con el rango que tenga la matriz. Y ahí entra la definición de rango que tenemos que dar en estas clases, en estas próximas ya clases. La definición de rango de A. Entonces la sobreyectiva TDS tiene que ver con el rango de A. Y así. Bueno, un poco de eso. ¿Alguna pregunta? Esto solo para que les quede haciendo un poco el ruido porque todavía falta para que lleguemos acá.
a funciones lineales, a transformaciones lineales, falta bastante todavía en el curso. Bueno, y para invertir, ¿tá? Que al menos así empiezan la primera parte del práctico 3. No es mucho más trabajo que escalarizar matrices, o sea, es lo mismo. Si yo sé escalarizar, de hecho sé hallar inversas de matrices. Lo que tengo que entender es que quiere decir que una matriz es invertible, ¿no? Entonces, si yo quiero que una matriz sea invertible, voy a querer que exista alguna otra que multiplicada por ella me dé la identidad. ¿Tá? O sea, es como cuando invierto en reales, ¿no? Cuando invierto en números reales, yo quiero encontrar un número que multiplicado por el número que tenía me dé el 1, porque el 1 es el neutro multiplicativo. Bueno, acá cuando uno multiplica matrices, tiene un neutro multiplicativo que es la identidad, justamente, esa es la ventaja de la matriz identidad, que multiplica, cuando la identidad la multiplico por cualquier matriz, no me hace nada en mi matriz, es un neutro para la multiplicación de matrices. Entonces, si pienso en el 1 real como la identidad en las matrices, y pienso en un número como una matriz ahora, si invertir un número era multiplicarlo por otro para que me dé 1, invertir una matriz será multiplicar por otra matriz para que me dé la identidad. ¿Tá? La diferencia con los reales es que el producto en R es conmutativo. Entonces, si yo hacía A por B y me daba 1, B por A también me daba 1. ¿Tá? En las matrices, como el producto no es conmutativo, hay que pedirle que cuando multiplique por A de los dos lados, por una matriz que es la misma, me dé la identidad. Por eso es que la definición pide para los dos lados. ¿Tá? O sea, la definición es, si yo tengo A, una matriz, y además voy a necesitar que sea cuadrada, porque si no, no puedo multiplicar, para que me quede conformable con una B que va a multiplicar a A de ambos lados, ¿tá? Necesita ser cuadrada, si no, no puedo. Entonces, si tengo A, una matriz cuadrada, vamos a decir que A es invertible si existe una matriz B, también cuadrada, del mismo tamaño que A, para poderlas multiplicar, de forma tal que cuando hagamos A por B, me dé la identidad, obviamente va a ser de tamaño n por n esta identidad, pero también tengo que poder garantizar que es inversa del otro lado también. O sea, en los dos sentidos, no importa en qué sentido lo multiplique a por esa B, en ambos sentidos me tiene que dar la identidad. Si eso pasa, entonces A es invertible. ¿Tá? Entonces, cuando uno quiere hallar B, uno dice, bueno, esta B tiene n columnas, ¿no? Porque es n por n. Entonces, si yo me armo un dibujo acá, tengo mi A, tengo mi B acá, que la puedo pensar en columnas. Esta columna se llama, vamos a suponer B1, y esta se llama BN. ¿Ah? Entonces, yo ya sé que el producto de ellas, que es este acá por B, me tiene que dar la matriz identidad. Y la matriz identidad tiene, cuando miro las columnas, tiene 1, 0, 0, y así, y la última es 0, 0, 1. ¿Tá? Según lo que vimos en las clases pasadas del producto, de la estructura en columnas para el producto, yo sé que esta columna se obtiene si yo a A la multiplico por la columna 1 de B. Esta es A por B1. ¿Tá? Entonces, esta columna, que es la primera columna de la identidad, tiene que ser el producto de A por la primera columna de B. La segunda columna, que es la segunda columna de identidad, tiene que ser el producto de A por B2, la segunda columna de B. Y así, ¿no? Sucesivamente con todas las columnas. Esta va a tener que ser el producto de A por la última columna de B. Entonces, esta va a tener que darme E1. En general usamos la notación de EI para indicar la columna I de la matriz identidad. ¿Tá? Así que E1 le llamo a la que tiene un 1 en el lugar 1. Ahí está, este subíndice hace referencia en dónde está el 1 en esa columna, porque la columna de la matriz identidad tienen 0 en todos lados, salvo en un lugar que tiene un 1.
lo que hago es indicar con el subíndice en qué lugar está ese 1, en qué posición. Entonces está ese 1 porque tiene el 1 en el primer lugar, y esta columna sería n porque tiene un 1 en el lugar n, ¿no? B1 para mí es un vector incógnita, porque justamente yo estoy tratando de buscar B. O sea, este B1 es una incógnita para esto que lo pueden pensar como un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Si uno plantea este producto, uno lo que ve es que si este B1 le pone x1, x2, xn de incógnita, de vector incógnita, lo que me queda al hacer el producto de A por B1 es exactamente un sistema de ecuaciones en el que la matriz de los coeficientes justamente es A, el vector justamente de las incógnitas es este B1, y el 1, 0, 0, 0 serían los coeficientes, los términos independientes en las ecuaciones. O sea, la primera ecuación va a venir igualada a 1, la segunda a 0 y la última a 0. ¿Tá? O sea que esto es un sistema de ecuaciones a resolver con incógnita B1, la primera columna de B, matriz de coeficientes A y lados derechos o términos independientes 1, 0, 0, 0. ¿En qué difiere este sistema de todos los otros que tengo que hallar? Porque fíjense en que para cada columna de B tengo un sistema. En lo único que difieren es en los términos independientes, porque todos los sistemas tienen la misma A como matriz de coeficientes. ¿Sí? Entonces, como la matriz de coeficientes es la misma y lo que difieren es solamente los términos independientes, y yo para resolver un sistema tengo que escalarizar, estos n sistemas que tengo que escalarizar, no voy a escalarizar n veces. O sea, digo, agarro este, escalarizo A hasta el final y veo que me quede y resuelvo. Después para la columna 2 lo mismo, tengo la misma, voy a escalarizar otra vez, otra vez la A si es la misma. Entonces, lo que hago es, eso es lo que dice el proceso, puedo escalarizar simultáneamente los n sistemas, porque A es la misma, y simplemente lo que hago es registrar los vectores, que son los términos independientes en cada uno de los sistemas. ¿Tá? Entonces, en ese sentido, el esquema que planteo para escalarizar sería así, ¿no? Uno pone A, que es la misma para todos, y después pone todos los términos independientes de cada uno de los sistemas ordenados justamente en columnas. Si fuera solo este sistema, yo tendría que poner esto acá después de la rayita como términos independientes y ya está, y escalarizaría eso. Pero como también quiero resolver simultáneamente el segundo sistema que tiene como términos independientes en vez de a esto, a este, ¿tá? Entonces resolver el segundo sistema sería resolver esto. Y así, ¿no? Resolver el último sistema sería resolver esto. Sería resolver esto así, tapando esta parte. Entonces lo que hago es resuelvo todo junto. Escalarizo todo junto esto. Cuando escalarice todo, al final uno dice, bueno, para resolver el primero, olvídate de todo esto y fíjate que te quedó acá y empezá a despejar las variables y tendrías la solución. Esa solución que obtenés, ¿qué es? La primera columna de B. ¿Sí? Después lo mismo, tapo todas las columnas de este lado, salvo la segunda, de vuelta hago todo el proceso de resolver, esa sería una forma, ¿no? Hallo todas las incógnitas con sustitución hacia atrás y resuelvo el sistema A por B2 igual a 2. ¿Cuál es la solución de ese sistema? La segunda columna de B. Y así sucesivamente, si resuelvo los n sistemas, tengo las n columnas de B. Eso es lo que se hace, ¿tá? O sea, para invertir. En el teórico en realidad se ve que, de hecho, en vez de acá de llegar hasta la escalonada o la escalerizada U, también se puede seguir el proceso de escalarización para poner ceros no solo debajo de la diagonal, sino arriba de la diagonal. ¿Tá? De forma tal que deja de este lado, después que pongan los ceros abajo y los ceros arriba, una matriz diagonal. O sea que tienen que, si quieren, que es una de las cosas que podemos hacer para invertir, es seguir escalarizando para poner ceros arriba. Y nos va a quedar una matriz diagonal. Y a su vez, esa matriz diagonal, si me quedaron con entradas, supongamos 2, 4, no sé, 6, si yo multiplico la fila 1 por un medio, la 2 por un cuarto y la otra por un sexto, logro además poner unos en la diagonal. Entonces, de este lado, termino con la matriz identidad.
sea, si A la puedo invertir efectivamente, el proceso de escalarización que hago para poner los ceros abajo, lo puedo hacer para poner los ceros arriba. Puedo, si me quedan entradas diagonales que no son 1, multiplicar por los inversos de esas entradas cada fila, que eso se permite, es una operación elemental, y obtengo la identidad. ¿Tá? ¿Para qué? Porque entonces la que queda del otro lado ya va a ser directamente la inversa de A. Hay que pensarlo un poquito por qué. ¿Tá? Si acá tengo un 1 y todo 1 y después ceros, cuando voy a resolver el primer sistema, como les dije, tapando todo y mirando lo que quedó acá, yo iría a la última ecuación y tendría un z, supongámoslo 3 por 3, un z igual la entrada que tengo acá. Entonces z es directamente este valor. ¿Sí? Voy a la ecuación de arriba, tengo solo un 1 en el lugar del i, tendría un i igual lo que tengo acá, entonces i es ese valor, o sea que directamente lo que obtengo en la columna 1 de este lado de la rayita ya es la solución al primer sistema que dijimos que era la primera columna de B, que era la inversa. Entonces, realmente si yo avanzo la escalarizada hasta llegar a la identidad, efectivamente la que me queda de este lado ya es directamente la solución a cada sistema. Porque si hago sustitución hacia atrás, tengo todas las variables ya despejadas, por tener unos en la diagonal y ceros afuera. Entonces, efectivamente, la que queda acá es la inversa. ¿Tá? Lo vemos en la clase que viene con el práctico 3, hacemos algún ejemplo y vemos cómo llegaríamos hasta acá para invertirla. Pero es resolución del sistema de ecuaciones escalarizar, no más que eso. Bueno, yo los tengo que dejar, me tengo que ir rapidito, así que nos vemos el martes. ¿Tá? Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Chau, chau. Buen fin de semana, chau, chau.